Ahora una vez que ya tengan instalado su ANSYS, eh, hay dos maneras, bueno, en la carpeta, en los archivos de carpeta para buscarlo, por ejemplo, en el buscador de Windows, pueden escribir ahí ANSYS APDL, pero les va a aparecer dos, que se los mostraré a continuación. Nos aparecen estos dos, que es el Mechanical APDL 16.0 y el Mechanical APDL Product Launcher, también 16.0. ¿Qué pasa si le hacemos doble clic en Mechanical APDL 16.0? En eso nos va a acceder directamente al programa, y ahí tendremos que hacer algunos tipos de ajustes antes de trabajar. Nos va a aparecer el siguiente recuadro. Este es el interfaz del ANSYS. Como vieron, y viene acompañado también de un recuadro negro que viene aquí. Algunas veces no sé si es que se incluya por que la versión de este ANSYS sea por crack. Al inicio te va a correr bien, o hay veces que se va a quedar en esta parte. Déjame se la señalo. En esta parte, preguntándoles esto. No, hay veces que muchos no lo toman en cuenta, como por ejemplo en un proyecto que trabajé con un compañero, no le corría y obviamente no se dio cuenta de que aquí le estaba preguntando que si quería ejecutarlo. Obviamente le tienes que poner la Y de que, pues, que sí lo corra, y ya les va a aparecer esto. Eh, este... Bueno, les repito, esto nada más es a veces. A veces les va a preguntar esto y a veces no. A veces nada más al hacerle doble clic les va a abrir de inmediatamente el ANSYS que ya les mostré anteriormente. Ahora se preguntarán qué es este recuadro negro con, por ejemplo, como un interfaz tipo de programación. Y si es correcto, es como un interfaz que da como a aquellos que tienen experiencia o conocimiento en la programación, se les resulte, como por ejemplo a ellos sí se les va a resultar más fácil hacer simulaciones o modelado simplemente mediante códigos que aquí te van a aparecer. Eh, a veces bueno, no a veces, más bien siempre, cada movimiento que hagas en la versión en la otra interfaz, que es esta, por ejemplo, que haga una extrusión, o te lo va a mostrar en ese recuadro, te lo va a aparecer aquí como información, ahí, te va a aparecer, se generó una extrusión de tal. También si asignaste unos valores, se asignaron estos valores, tal. Y puedes copiar y pegar literalmente estos comandos, estas frases que se vayan creando, copiarlo y pegarlo, y se va a volver a repetir lo que vais a hacer. Es como, por ejemplo, hacer en algún modelo que estés haciendo donde muchas cosas son repetitivas, una extrusión siempre constante, o por ejemplo por ejemplo que estés aplicando una simulación diversas cargas, y que quieres ver, o sea, muchas cargas, y quieres ver cómo es que interactúa, o sea, cómo afecta en un modelado, en un modelo más bien, en un modelo CAD, que vas variando tú la geometría, pero es tardado estar cambiando la geometría y otra vez asignándole los valores que ya están siendo estándar en esa simulación. Nada más puedes copiar y pegar esos valores, y obviamente lo que vas a estar cambiando pues es la geometría. ¿Qué pasa entonces? Ahora volviendo al otro, que es apretándole entonces ahora a Mechanical APDL Product Launcher.
En este, si le damos aquí en doble clic, nos va a aparecer esta interfaz. ¿Qué es lo que aparece aquí? Aquí vamos a encontrar esta Working Directory, que ahorita, bueno, si se los cuento yo de una vez, es la carpeta en donde se van a crear los archivos que tú estés creando, o sea, nada más para después ir poniéndole guardar en vez de guardar como más bien, se te lo va a guardar automáticamente en este. El tipo de, bueno, el nombre del trabajo. Y también en esta parte, dependiendo de sus computadoras, van a poder modificarle qué tanto rendimiento quieren dirigirle a este software. Por ejemplo, si quieren habilitarle la tarjeta gráfica que trabaje ahí. Y pues nada más aquí simplemente ya les daría... Uy, no lo puedo hacer más pequeño. No sé si se alcanza a ver. Sí. Nada más le darían en Run y pues ya se abriría la otra interfaz que es el verdadero ANSYS, que es este. Les abriría después de eso esto. ¿Qué pasa si no hicieron se le comentó ahorita? Pues entonces nada más simplemente van a tener que... No sé si se está viendo. Sí, se está viendo. Entonces aquí tendrían que, antes de empezar a trabajar, poner en... Se me perdió. Aquí está. Aquí obviamente vas a seleccionar la carpeta en donde quieres poner tus trabajos. Por ejemplo, aquí yo le pondría en una carpeta, bueno, más bien en una que ya tengo aquí para que no se me pierdan las cosas. No sé dónde está. Aquí está. Aquí está. En esta entonces elegiría esa carpeta. Es en una donde nada más para que no tengan regados todos los archivos que se tengan. Nada más damos a aceptar y entonces ya automáticamente se va a poner ahí. El otro que se vieron ahí más bien, eh, va a ser encontrar change of name. Aquí está. Por ejemplo, nada más introducción. Intro. Ok. Entonces, hablando acerca de las herramientas que tenemos aquí, porque no es una interfaz así como un software CAD, tipo CAD más bien, como los otros, si se fijan, es como un poco más, se ve como un tipo viejo, pero así lo tienen. ¿Qué tenemos en esta parte? En la parte superior tenemos obviamente lo de guardar los archivos y importar, exportar y todo eso. Esto es, por ejemplo, si tenemos aquí ya un modelo que queremos seleccionar entidades, componentes, ensamblajes o todo. Aquí, por ejemplo, si tenemos muchas cosas, así como ya un ensamblaje más complejo, aquí, por ejemplo, eso me lo voy a explicar ahorita. Podemos explicar líneas, listar líneas, o sea, nada más que aquí se grafiquen, como quien dice, líneas, las áreas, volúmenes, los nodos, los elementos y los componentes. Si se fijan aquí, a diferencia de los otros softwares tipo CAD, encontramos aquí como que se mencionan los nodos y los elementos, que es, como les dije en la introducción, que ANSYS se especializa en el elemento finito y en mallado. El mallado que te lo da más homogéneo, a diferencia de la generación automática. ¿Qué tenemos aquí en plot?
Este simplemente nada más es, por ejemplo, que hiciste un cambio, entonces necesitas que te lo muestre, porque no te lo muestra así como, por ejemplo, estás haciendo algo, o solamente aplica para algunas cosas, y no te lo mostró, pues nada más le pones aquí que te lo vuelva a mostrar. Sí, no le mencioné lo de key points. Aquí, este, se habla de puntos, de key points. ¿Qué son los key points? Por ejemplo, en una línea los marca como el inicio y el final. ¿Por qué son tan importantes los key points? Porque eso es en lo que, por ejemplo, eso es la base de lo que se enfoca, o sea, es la base de por qué ANSYS se especializa tanto en tipos de elemento, en mallado y elemento finito y todo eso. Es porque, o sea, te lo da, o sea, el modelo te lo da desde los puntos hasta los volúmenes o el mallado creado, o sea, te abarca muchísimo. Estos key points son como un hueso, como sí, como un hueso, los puntos más importantes de un modelo. Y ahí en los key points te pueden generar muchos conflictos. Por ejemplo, si un key point está sobreescribido sobre otro key point, te puede marcar muchísimos errores a la hora, por ejemplo, de crear un área. Y pues si no creas área, no vas a poder crear volúmenes. Y si no tienes áreas o volúmenes, no puedes tener un mallado bien. Después tenemos el plot. Esto es nada más, por ejemplo, que te muestre en un modelo, como por ejemplo, tengo un cubo. Y aquí dice, aquí quiero que me diga, ok, Ansys, quiero que me grafiques nada más las líneas. Entonces te va a mostrar nada más las líneas de un cuadro, o sea, te va a mostrar nada más las aristas del cubo. Las áreas te va a mostrar nada más como quien dice un cubo, pero hueco. En volúmenes te va a crear como, te lo va a mostrar más bien, como un cubo sólido. Los nodos, esto es, lo veremos más adelante, que eso es para lo de los mallados, que, ok, quiero que nada más me muestres el mallado que tengo. ¿Por qué tiene esto? Por ejemplo, si estás trabajando en un modelo ya muy complejo y tienes un mallado ya muy bien y que quieres, bueno, estás trabajando en el mallado, eh, por ejemplo, el estar trabajando con este modelo y con este mallado que es complejo, por así decirlo, te va a generar como que te va a consumir muchísima memoria. Y eso sí se lo recomiendo que a la hora de estar trabajando en en lo personal, y creo que otras dos personas que descargaron de esta misma versión, de los links de descarga y todo eso, tuvieron los mismos problemas. Si forzas mucho esta aplicación, esta interfaz, se te va a cerrar y no es fácil de recuperar las otras cosas que ya estás haciendo. No es como que también tenga un... Ah, sí, hay algo más que es que no tiene un control Z o un deshacer en este. Tienes que tener muchísimo cuidado en lo que vas haciendo, tienes que estar seguro. Por ejemplo, creé un mallado y, y no, pues me equivoqué entonces, no hice un buen mallado, no puedo corregir eso, tengo que ir a una sección acá en el árbol. eh, Donde tengo que seleccionar manualmente, ok, quiero elegir esta herramienta que dice borrar mallado, ok, ya lo borraste, entonces te tienes que ir así manualmente. Por ejemplo, te equivocaste en un área y ya tienes mallado, tienes que seguir el camino de borrar mallado, borrar volumen y borrar área. Te tienes que ir de arriba hacia abajo. Y si te equivocaste en una línea, va a ser peor. Y más si es key point, vas a tener que borrar malla manualmente y luego borrar área, luego borrar línea.
y encontrarte el key point. Es algo tedioso estar haciendo eso. Y estos ya son más complejos, que ya más adelante lo veremos. Esos sí son como, es relacionado con esto, por ejemplo, de esto los puntos que tenemos te los va a enumerar. Aquí obviamente funciones como animar, guardar, todo eso, pero ya lo veremos más adelante estas que son más complejas. Aquí también se utilizan para ver cómo es que lo que vas creando se vaya viendo. Repito, eso es de estar controlando qué es lo que quieres ver, es para que le ahorres memoria y tu computadora no vaya a cerrar el ANSYS sin que lo tengas, sin que no hayas hecho nada. Bueno, sin que, o sea, borrar lo que ya tengas hecho. Eh, para, para evitar que se te, se te trabe y eh, estar generando a cada rato repetitivo lo que se te está borrando y así, simplemente nada más le aprietas aquí en guardar y ya se te va a ir guardando y guardando. Lo que vais haciendo, cada procedimiento, pues al principio, eso es como un paréntesis. Al inicio de estar utilizando esta aplicación, se les va a estar borrando, o sea, como que cerrando así de la nada, pero como que con el tiempo de que lo vayan usando, se les va adaptando. A mí al principio se me cerraba muchísimo. Estuve trabajando en un proyecto en el que se borraba, bueno, se cerraba cada rato, pero ya me di cuenta que conforme avanzaba, esto ya no se generaba. Eso no es algo que solamente me haya pasado a mí, también le pasaron a las otras dos personas, que se les cerraba al principio muchas veces. Por si ustedes se llegan a desesperar de que se les cierra cada rato, y repito, no traten de no forzarlo. Eh, Aquí del lado derecho tenemos, bueno, volviendo aquí un poquito, los comandos que les decía. Aquí les va a aparecer, aquí si lo ven en la parte azul, son como los comandos que te facilitan. Aquí, por ejemplo, tenemos los nodos, que te lo va a graficar o te los va a seleccionar o te los va a crear. Aquí puedes seguir una serie de códigos, pero eso es muy avanzado. Este no lo debemos en este curso. Volviendo ahora sí, en esta parte derecha, son elementos que tenemos para estar visualizando nuestro modelo, que por ejemplo si queremos en vista isométrica, queremos cambiarles, aquí podemos ver cómo los ejes se cambian. Si queremos ver la parte frontal, lateral, superior, trasera, la de la izquierda, la de inferior. Eso es, por ejemplo, si hiciste mucho zoom o se te perdió la figura, que pasa muchísimo en muchos softwares, que de hecho eso es una, como que todos la tienen, de que parece como que es un error que a muchos, bueno, no un error, algo tedioso, que estar trabajando y se te mueve lo que estés haciendo y pues nada más simplemente le aprietas aquí y obviamente te lo configura aquí al cuadro de trabajo. Esto nada más para ponerle zoom y rotar. Hay algo aquí que no quiero que hagan, es porque eso sí como que el crack creo que afecta aquí. Es si mantienen aquí como haciendo clic y manteniéndolo y girándolo, así como en otros softwares de tipo CAD, se les va a borrar. Eso parece como que los gráficos del ANSYS APDL como que lo supera. Espero y eso no les pase a ustedes, pero pues recomendable que no lo intenten hacer. No intenten cambiar o visualizar o rotar su modelo, porque esto les va a generar como que se les va a cerrar simplemente. Esos son nada más simplemente como para trasladarte
en un no tridimensional, sino nada más bidimensional, o sea, como estar arrastrando el plano. Por ejemplo, aquí nada más es esto. Utilicen estas herramientas en vez de estar utilizando el mouse para estarle rotando a a la vista que ustedes quieran. Aquí también hay nada más el rotador de X en ambos sentidos, anteriorario o horario, para X, Y y Z. Aquí puedes configurar los grados que quieras hacer para que a la hora de estarle apretando en estos, por ejemplo, quiero que 15 grados. ¿Qué significa 15 grados? Que cada antihorario, este sí es antihorario, sí. Cada X antihorario que se mueva sean 15 grados. Entonces, ¿qué pasa si le pongo 90 grados? 90 grados. En X antihorario se va a mover 90 grados a la izquierda. Este no lo utilicen. Es recomendable que no. Si es que no tienen, obviamente, pues no creo que vayan a pagar por la licencia. Si es que es un tipo de error por que se ha craqueado o por ser una versión muy vieja, que es versión 16. Pero eso sí no lo utilicen. Es para moverlo así como en isométrico, para la vista que tú quieras, no. Repito, nada más utilicen las vistas estándar como es esta, como son estas. Sí va a resultar un poco tedioso, pero se les va a cerrar. Ahora, volviendo aquí, bueno, no volviendo, sino visualizando esta parte, tenemos el árbol de ANSYS de manera muy general, porque es un árbol muy largo, como por ejemplo cada uno tiene sus subáreas, si lo pueden ver aquí. Va a tardar mucho este video si lo repito, bueno, si veo cada detalle cada uno. Nada más de manera general, por ejemplo, en esta parte, ¿qué tipo de análisis queremos hacer? Si queremos hacer un análisis estructural o térmico o de fluido. El preproceso, podemos encontrar aquí el tipo de elemento. Esto es para, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de elemento. ¿Qué significan los tipos de elemento? Pues son para, por ejemplo, tienes un sólido, pues entonces vas a analizarlo con un sólido 186. Entonces, nada más lo agregas. Esto es por shell, eso es para superficies como mallado, para viga, para los elementos tipo masa. Aquí tenemos varios que también veremos más adelante. Los tipos de elementos es que el tipo de mallado obviamente no aplica para todos y te los va a tener que ser específicos para unos solos. Como por ejemplo, un tipo de elemento puede ser hexaédrico, hexagonal y así por decir. Ya esto lo veremos más adelante para que lo puedan entender mejor. No. Aquí tenemos como por ejemplo los materiales, los propiedades de materiales que se los puedes asignar. Esto dependiendo de, de lo que vayan a hacer, como por ejemplo que quieran agregar, como por ejemplo una conductividad térmica, un módulo de Young, un esfuerzo, bueno, un último esfuerzo cortante, el de Poisson, etcétera. Obviamente eso nada más vas a asignar los tipos de, por ejemplo, vas a hacer un análisis estructural y no vas a incluir ahí la conductividad térmica o un elemento, una propiedad térmica, no vas a asignarle porque pues no es necesario, no vas a asignarle dependiendo lo que tú estés realizando. Estos, por ejemplo, el módulo de Young o algún tipo de esfuerzo, te los va a pedir dependiendo de las características que pongas, del tipo de elemento más bien, si quieres que sea homogéneo en todo, eh,
homogéneo en todo, se me fue. Si quieres que sea homogéneo en todo. Ah, sí, te lo va a decir, nada más te va a pedir un esfuerzo, dependiendo de, o sea, por ejemplo, si es homogéneo, entonces nada más vas a tener un esfuerzo que va a ser general para todo el volumen. Por ejemplo, si no es, no es la palabra correcta, no es homogéneo, nada más que se me olvidó la palabra. Es un elemento donde todos sus esfuerzos son los mismos en todas direcciones. No me acuerdo esa es la definición de la palabra que estoy buscando. Bueno, si por ejemplo, si no es la palabra que se me olvidó, les va a pedir, por ejemplo, un esfuerzo en X, esfuerzo en Y o esfuerzo en Z. O dependiendo si también es algún tipo de esfuerzo, te va a pedir esfuerzo en XY, esfuerzo en YZ, esfuerzo en XZ, etcétera. Aquí pues nada más si queremos realizar algunas como vigas o placas, aquí podemos encontrar cómo es el modelo, como para modelar, aquí podemos crear o lo que ya tengamos, nada más operarlo o modificarlo, los elementos que ya tengamos, pues copiarlos, etcétera. Esos son nada más para herramientas. Aquí pueden ver cómo es la herramienta general del mallado. Aquí engloba muchísimas cosas. Por ejemplo, si quieres un mallado nada más para las áreas, según el tipo de línea, que línea, por ejemplo, quieres dividirlas, esos se dividen aquí en size control. En línea, por ejemplo, tenemos que una línea que se divide en 5 y ahí a partir de ahí se va a crear el mallado. Podemos tener un global por key point según o capas. Si queremos crear malla para área o para volumen, eh, si queremos, por ejemplo, si ya creamos aquí nada, mira aquí el tipo, si queremos esto, aquí estos son tipos de mallado, que es el libre, el mapeado y el barrido. Por ejemplo, aquí ya nada más puedes mallar, seleccionas. Y si quieres, por ejemplo, te equivocaste del mallado y lo quieres más fino, entonces nada más pones aquí, entonces ya nada más se te va a hacer como quien dice más fino la malla que hayas tenido. No cierro esto. Aquí como vemos, size control, lo que les dije. Eso sí, también ya, por ejemplo, cargas de lo que queramos aplicar, las propiedades físicas, lo que queremos ahí según nombrar. Esa es la parte de solución, que por ejemplo ya tienes todo, entonces quieres un tipo de análisis, entonces nada más se lo defines ahí. Esto es nada más para modificar las cargas y nada más, por ejemplo, ya tienes todo listo, entonces nada más le apretas aquí en solucionar. Y una vez aquí ahorita no te aparece muy bien, ya, por ejemplo, ya corrió los resultados y aquí te van a aparecer más cosas que, por ejemplo, quieres que te lea los resultados, te pueden aparecer en muchísimos, según lo que quieras. Aquí no me aparecen los que quieras mostrarles. Bueno, eso ya lo veremos cuando tengamos un resultado de una simulación. Y eso ya no se crea tanto, eso no se utiliza, no lo vemos en este curso más bien. Y eso sería pues todo, conocimiento general de esta aplicación. Y espero y les haya servido. Nos vemos y gracias por su atención.